El español clásico es el cambio en el ámbito lingüístico que produjo variaciones en la fonética, en la gramática, en el vocabulario de la lengua española, en el marco del auge en el desarrollo del panorama intelectual y cultural en España en los siglos XVI y XVII. Los hechos que determinan el futuro de la lengua española en ese entonces fueron la unificación nacional de España con la castellanización de sus zonas y, lo más importante, la conversión de España en una gran potencia con posesiones en América, en África y en Asia, a donde la lengua española fue llevada. Esto hizo crecer el interés de aprender el idioma español. Esto dio lugar a que se publicaran numerosas obras de gramática, de ortografía, diccionarios, tanto adentro como afuera de España. Desde el punto de vista de la evolución del idioma español, el español clásico se caracteriza por la fijación lingüística de variaciones fonéticas, de variaciones gramaticales, de variaciones léxicas, entre otros, de modo que permitió abandonar vacilaciones, variantes, arcaísmos de etapas anteriores, dando paso a la reestructuración del sistema lingüístico que pasó prácticamente sin modificaciones al español contemporáneo. En ese contexto, las palabras oír y escuchar suelen usarse de forma indistinta como sinónimos, y eso es algo que se remonta hacia la época del español clásico de los siglos XVI y XVII y que prácticamente pasa sin modificaciones hasta nuestra época. La palabra oír significa percibir por el oído los sonidos, es decir, simplemente oír. La palabra escuchar significa prestar atención a lo que se oye, es decir, hacer caso. El diccionario prehispánico de Dudas señala que oír tiene un significado más general que escuchar y que es por ello que nosotros solemos usar oír en lugar de escuchar. Sin embargo, es menos justificable el empleo de escuchar en lugar de oír. El diccionario de los usos correctos del español dice que para oír solo basta tener el oído sano. Sin embargo, escuchar presupone un esfuerzo adicional de prestar atención. ¿Qué significa eso? Significa querer oír. El diccionario de dudas y dificultades de la lengua española considera que es deseable distinguir entre las palabras oír y escuchar para expresarse con claridad, aunque matiza que esta conveniencia no debe llevarse al extremo, al punto de desplazar semánticamente una por otra, sino simplemente utilizarlas de modo que podamos nosotros expresar correctamente lo que la palabra significa. En la Biblia, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento encontramos que la palabra en hebreo significa lo mismo, significa oír y escuchar. En el Salmo 81:8 dice, oye, pueblo mío. En Proverbios 8:34, en la primera parte dice, bienaventurado el hombre que me escucha. En el Nuevo Testamento, en griego, la palabra significa lo mismo, significa oír y escuchar. En Juan 8:43, Jesús mismo pregunta,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Qué significa esto? Significa que en la Biblia oír no solamente es percibir los sonidos, sino también prestar atención a lo que se está escuchando. En Proverbios 8:34 al 35 la palabra del Señor dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Cómo habla Dios? En el capítulo 8 del Evangelio según Juan, encontramos lo que Jesús hablaba a los judíos que habían creído en él sobre la verdad y que la verdad los haría libres. Y registra una de las expresiones más necias y faltas de inteligencia que se pudieron haber dicho por parte de los judíos que habían creído en él, cuando dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Parece ser que se les olvidó que fueron esclavos en Egipto. Parece que se les olvidó de que fueron esclavos en Babilonia y que en ese momento estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y Jesús les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hay tres aspectos importantes que todos debemos saber sobre la comunicación de Dios con nosotros. El primero es que todo lo que Dios dice siempre es importante y digno de ser recordado. Lo segundo es que todo lo que Dios dice, lo dice en forma precisa y concreta. Y el tercero es que Dios siempre va directo al punto, a lo esencial, a lo fundamental. No se anda con rodeos ni tampoco se va por las ramas. Significa que Dios habla claramente. Y habla claramente porque tiene propósitos claros y específicos cuando Él habla. Cuando Dios habla, en primer lugar, siempre tiene el ánimo, siempre tiene la intención de que se haga o no se haga algo. En segundo lugar, Dios tiene en mente propósitos y objetivos claros que pretende conseguir. Y número 3, siempre tiene un asunto que quiere tratar con nosotros. Cuando nosotros sabemos esto, resulta de mucha utilidad saber qué es lo que Dios se propone cuando habla con nosotros. Veamos 3 propósitos que tiene Dios cuando se comunica. El primer propósito que Dios tiene cuando se comunica es que nosotros comprendamos la verdad. Cuando Dios habla, su primer propósito es que nosotros como creyentes que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros podamos recibir y entender la verdad. En 1 Corintios 2, 9 al 11, la palabra del Señor dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el idioma original, la palabra saber significa plenitud de conocimiento. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dios quiere que conozcamos la verdad sobre Él, sobre su eternidad, sobre la Trinidad, sobre sus atributos, sobre su personalidad, sobre su carácter, sobre sus nombres. Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nuestro amado Señor Jesucristo y quiere que conozcamos su deidad, su humanidad, su obra consumada, su obra actual, su obra futura. Y quiere que conozcamos la verdad acerca del Espíritu Santo, su deidad, sus manifestaciones, cómo obra en nosotros los creyentes, cómo es que Él mora en nosotros, cómo es que Él está con nosotros y Él está sobre nosotros. Dios quiere que conozcamos la verdad acerca del hombre, acerca de nosotros mismos, acerca de la verdad sobre otras personas. Dios quiere que conozca cómo fuimos creados, el propósito por el cual fuimos creados, cómo el hombre cayó y cómo Él diseñó un plan de redención para que nosotros fuéramos restaurados. ¿Cómo estamos nosotros compuestos de espíritu, alma y cuerpo? Dios también quiere que nosotros seamos conformados según la verdad. Cuando Dios habla, el segundo propósito consiste en darnos forma, en ajustarnos, en moldearnos a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos lleva a nosotros a enfrentarnos a dos situaciones. Negarnos a ser moldeados por Dios o ceder ante Él y dejarnos ser conformados a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. El tercer propósito que tiene Dios cuando se comunica con nosotros es que nosotros comuniquemos la verdad. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué nosotros debemos comunicar la verdad? Primero porque es el deseo de Dios. Luego porque
los hombres están perdidos. Y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre mediante el cual nosotros podemos ser salvos, más que el nombre de Jesucristo. Debemos comunicar la verdad, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Porque el Señor no tarda en cumplir su promesa. Él tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos. Otra razón por la cual Dios quiere que nosotros comuniquemos la verdad es porque el mismo Señor Jesucristo nos dio el mandato y nos dijo dos cosas bien importantes. Vayan y hagan discípulos y enséñeles. Y una cuarta razón por la cual el Señor quiere que nosotros compartamos la verdad es porque es un privilegio ser embajador de Dios. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando nosotros podemos ver todas estas cosas, nos coloca en una posición muy interesante, porque nos dice que nosotros debemos oír y escuchar, es decir, percibir, pero poner atención. Y esto nos coloca en una posición bastante seria. ¿Por qué? Porque encontramos que existen dos clases de creyentes. El oyente pasivo, que no se acerca a Dios con el fin de escuchar. Cristianos que han sido oyentes pasivos durante mucho tiempo, que a pesar de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues cuando se les pide que oren en público, no oran, posiblemente porque no pueden, no porque no quieren. No les gusta hacerse cargo de privilegios en la iglesia. E increíblemente después de mucho tiempo, tampoco conocen suficientemente la palabra de Dios. Por supuesto, asisten a los cultos de la iglesia, asisten a los estudios bíblicos, pero nunca piensan seriamente lo que Dios está diciendo porque no se involucran en el proceso de escuchar. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Por el otro lado, tenemos los creyentes que son activos en escuchar la voz de Dios. Son aquellas personas que se acercan a Dios, sabiendo y esperando
escuchar con diligencia lo que Dios tiene que decirles. Viven su vida buscando a Dios y a sus cosas con la plena convicción de fe y sin esfuerzo. Viven una vida en santidad y piensan seriamente en lo que Dios les está diciendo y se involucran en el proceso de escuchar. Por eso oran, por eso leen la Biblia, por eso asisten a los cultos de la iglesia, por eso tienen privilegios, por eso asisten a estudios bíblicos, miran programas cristianos en la televisión, leen libros cristianos, escuchan programas cristianos en la radio, asisten a reuniones, asisten a seminarios, asisten a conferencias, porque lo que quieren es escuchar la voz de Dios. Hechos 17:11 nos dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Santiago 1:25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es interesante que esta palabra atentamente significa escuchar y oír la palabra de Dios con ferviente concentración. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El fundamento sólido para nuestra vida cristiana resulta de oír y de escuchar activamente la palabra de Dios y ponerla en práctica. Dios se comunica con nosotros porque siempre tiene algo importante que decirnos. Él lo hace de manera clara, lo hace de manera precisa. Y cuando Dios se comunica con nosotros es porque quiere que comprendamos la verdad, es decir, la verdad sobre Él, la verdad sobre nosotros. Quiere que seamos conformados a la verdad que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiere que comuniquemos la verdad. El deseo de Dios cuando Él habla es que nosotros seamos bienaventurados porque lo escuchamos, según lo vimos en Proverbios 8:34. El deseo de Dios es que cuando lo escuchemos, lo hallemos a Él. Hallemos vida y vida abundante aquí y vida eterna que ya tenemos. Y Él quiere que cuando lo escuchemos alcancemos su favor. El deseo de Dios es que lo escuchemos con toda avidez, con atención, con ferviente concentración, que escudriñemos, que examinemos las Escrituras, que es la perfecta ley que nos da libertad. Dejemos de ser cristianos, creyentes, oyentes pasivos, y empecemos a oír y a escuchar activamente la voz de Dios para ver a Dios desde una perspectiva totalmente diferente y para tener una vida enteramente transformada
según el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jeremías 3:25 dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos incentivas a escuchar tu voz activamente. Te damos gracias por todas esas promesas y bendiciones que tienes preparada para nosotros si solamente escuchamos tu voz. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque yacemos en nuestra confusión, Padre. Porque nuestra afrenta nos cubre, Señor. Porque venimos haciendo cosas que aprendimos culturalmente y eso que venimos arrastrando de generación en generación nos hace entrar en una relación de pecado que no te agrada a ti. Padre, queremos pedirte perdón si desde nuestra juventud hasta nuestros días nosotros no hemos querido escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos restaures. Y Señor, que podamos ser las personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.